Bienvenidos, hola a todos. En esta ocasión quiero darles una pequeña clase acerca de la introducción para implementar sistemas de producción de trópico alto. ¿Qué significa esto? Básicamente las generalidades o lo que se debe tener en cuenta para implementar sistemas productivos de clima frío. Vamos a abordar algunos conceptos, algunas generalidades que se debe tener en cuenta y finalmente motivarlos a implementar sistemas que hoy día pues están tomando mucha relevancia y mucha importancia en función de la sostenibilidad ambiental. Entonces, vamos a entrar como tal en materia y vamos a hablar un poquito de esas generalidades y qué se debe tener en cuenta. En principio, quiero que recordemos este par de conceptos. ¿Qué es un ecosistema y qué es un agroecosistema? Y que hagamos una comparación mental antes de entrar en materia. Recordemos que los ecosistemas, por definirlos de una manera, son sistemas naturales. Por poner un ejemplo, pensemos en los bosques, ¿sí? Los bosques de la Amazonía. ¿Listo? Son sistemas, de hecho no se consideran productivos, pero se consideran muy eficientes, sobre todo por lo que representan ambientalmente. Son sistemas que no necesitan la intervención del hombre, ¿sí? Para tener ciertas características, a diferencia de los agroecosistemas, que ya en este caso hablamos de un ecosistema intervenido por el hombre con el fin de incrementar su productividad, ya sea para la producción de alimentos, para la producción de fibras, ¿sí? Entre otros. Entonces, pensemos en este par de conceptos bajo estas características, cómo es su producción de biomasa, cómo es la productividad. Ya habíamos mencionado que los agroecosistemas son mucho más productivos en función pues, del objetivo de ellos, ¿no? La resiliencia o la estabilidad, diversidad biológica, reciclaje de nutrientes, flujos de energía. Piensen por un momento cómo es en un ecosistema y cómo es en un agroecosistema. Y entonces, aquí viene esta tabla que nos resume muy bien esas características. Si hablamos de productividad, lo habíamos mencionado ya, los agroecosistemas tienen una productividad neta mucho más alta, ¿sí? Ellos están diseñados para producir alimentos u otros productos. El ecosistema no, por eso se dice que tiene una productividad media. Hablemos de la diversidad, tanto de especies como genética. Un ecosistema es muy diverso. Hay muchísimas especies de plantas, de animales, por eso su diversidad es alta, mientras que en un agroecosistema no. ¿Sí? Un agroecosistema tiende a tener un solo tipo de cultivo, los monocultivos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la idea en este sentido es tratar de simular esas características, ¿sí? Para que un agroecosistema sea lo más parecido a un ecosistema, ¿sí? En este caso, buscar agroecosistemas con mayor diversidad de especies. Bien, si hablamos de estabilidad, la resiliencia, que es esa capacidad de adaptación ante ciertas condiciones, un ecosistema, un ecosistema pues es muy alto, ¿sí? Su resiliencia es muy alta. Ellos pueden tener ciertas adversidades y sin necesidad de intervención humana, ellos mismos se regeneran, tienen esa habilidad. Un agroecosistema no. Un agroecosistema tiende a ser más consentido, más dependiente de lo que le proporciona el hombre, de fertilizantes, de aplicaciones, si llega alguna plaga o enfermedad, no están preparados para eso y hay que hacer ciertos manejos, ¿no? Y la idea es que tenga la menor intervención. En este caso, lo que buscamos es que un agroecosistema tenga una resiliencia alta, simulando en mayor medida las condiciones de un ecosistema. Lo habíamos mencionado, el control humano, pues acá no es necesario en un ecosistema, mientras que en un agroecosistema sí lo es. ¿Sí? Aquí por nombrar algunas características y por hacer énfasis en lo que finalmente buscamos, que es simular algunas de estas características con los ecosistemas para que así tengamos una producción mucho más sostenible. Bien, entrando en materia, pues ya vamos a definir qué es un agroecosistema. Es un sitio de producción agrícola y aquí tenemos una definición muy básica. El agroecosistema o ecosistema agrícola puede caracterizarse como un ecosistema sometido por el hombre a continuas modificaciones de sus componentes bióticos y abióticos para la producción de alimentos, la producción de fibras, entre otros productos. ¿Sí? Aquí a resaltar la intervención del hombre, ¿sí? Y que su funcionamiento depende de esa intervención, aunque la idea es que sea lo más mínimo para que él tenga las mismas herramientas y recursos, por ejemplo, para ser resiliente o para ser diverso, pero siempre sí o sí es necesario que el agroecosistema esté intervenido por el hombre.
está conformado por componentes bióticos y abióticos, y ya los vamos a comentar. En este sentido, pues existe un conjunto de tipos de agroecosistemas, como por ejemplo horticultura, ganadería, acuicultura, silvicultura, ¿sí? Y aquí tenemos otros tipos de agroecosistemas como forestales, pastizales, monocultivos, que lo habíamos comentado, no es lo ideal hablando pues de agroecología, ¿sí? Porque precisamente no está promoviendo la diversidad de especies y por el contrario lo que buscamos es cultivos en asocio, policultivos, cultivos integrados, ¿sí? Que van más en pro a tener esa biodiversidad. También podemos tener agroecosistemas agroindustriales. Bueno, si hablamos de biodiversidad, pues es necesario tener presente esos tipos de biodiversidad funcional que se pueden aplicar a los agroecosistemas. Y aquí tenemos algunos ejemplos, componentes como los polinizadores, los predadores y parasitoides, en el caso que se quiera implementar un control biológico para plagas, herbívoros, vegetación circundante. Aquí en este último mencionamos la biota del suelo, ¿no? Lombrices de tierra, macro, meso y microfauna del suelo. Todos ellos aportan a esa biodiversidad funcional. ¿Qué funciones cumplen? Si hablamos de polinizadores, la polinización, aquí pues predadores y parasitoides para regulación de plagas, un control biológico. Tenemos acumulación de biomasa, mejoramiento de la estructura del suelo, descomposición, supresión de enfermedades. Entonces la idea es tener, estos son algunas ideas para implementar esos tipos de biodiversidad y tener presente pues cómo se puede hacer. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer? A través de policultivos o cultivos asociados, agroforestería, rotaciones de cultivos, tener cultivos de cobertura, de ahí la importancia de no tener un suelo desnudo, ¿sí? Labranza cero, ¿sí? La más mínima labranza, precisamente para no dañar el suelo y no alterar sus propiedades físicas. Y aquí tenemos también el compostaje para promover una fertilización más natural, sin tanta dependencia de productos químicos. ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos para implementar en nuestro sistema la biodiversidad funcional. ¿Qué otros factores debemos tener en cuenta? Factores agroecológicos y los vamos a mencionar, pero previo a eso hay que respondernos algunas preguntitas. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué especies vamos a sembrar? ¿Cómo sembrarlas? Y aquí hace referencia a la densidad de siembra, a los arreglos espaciales que se deben tener presente. ¿Cuánto sembrar? Esto en función del área que tengo, ¿sí? ¿Qué cantidad de plantas voy a sembrar, por ejemplo, por hectárea? ¿Para qué sembrar? Y esto nos lleva como al objetivo. Yo siembro, pero ¿para qué? ¿Para vender? ¿Para un autoconsumo? Y si es una venta, entonces, ¿a qué mercado va dirigido? ¿A un mercado local? ¿A un mercado nacional o internacional? Siempre plantearse esta pregunta. ¿Para qué sembrar? Bien, entonces, dentro de esos factores agroecológicos hay varios que influyen en la toma de decisiones. Como bien ven aquí, prácticamente hace referencia a factores climáticos, como cuáles, radiación, temperatura, viento, precipitación. ¿Sí? Entonces es necesario conocer estas características ambientales, ¿sí? Y saber si mi cultivo se adapta a esas condiciones. De ahí la toma de decisiones. ¿Sí? Aspectos también como el relieve, el cual me va a determinar si tengo que sembrar en surcos o si puedo tener algún arreglo espacial como cuadro o rectángulo o triángulo. ¿Sí? Esto importantísimo. Si hablamos del suelo, tenemos que tener en cuenta sus propiedades físicas y químicas. En el caso de las físicas, algunas de las más importantes tenemos el color, que se determina por varios métodos. El método en campo más utilizado, la tabla Munsell. La textura, recordando aquí el triángulo textural de la USDA, que me indica las proporciones de arena, limo o arcilla que tiene mi suelo. La estructura, la porosidad, el nivel freático, contenido de materia orgánica, entre otros aspectos a considerar. No está aquí, pero evidentemente la densidad aparente, que tiene relación con el espacio poroso y también con la parte sólida del suelo. La densidad aparente me indica bastante y a partir de ella yo puedo hacer un cálculo de los nutrientes que tengo disponible en el suelo. Si hablamos de propiedades químicas, tenemos el pH, la variable universal, que me indica de hecho la disponibilidad de los nutrientes, ¿sí? La capacidad de intercambio catiónico, ese nivel de fertilidad de mi suelo en función del contenido de arcillas que yo pueda tener. También pues estas variables me indican la fertilidad, la fertilización, y aunque no está aquí, la conductividad eléctrica, súper importante, que me determina si mi suelo puede tener ciertos problemas de salinidad. Bien, factores bióticos, ¿sí? La fauna del suelo, microfauna, nemátodos, lombrices. Tener en cuenta pues que
Esto se complementa con un análisis microbiológico y me indica si yo tengo algunos patógenos en el suelo, porque no toda la fauna que tenga en el suelo es benéfica. Puedo tener, por ejemplo, nematodos que me pueden afectar mi cultivo. Entonces, previo a que yo vaya a establecer una siembra, debo conocer esto, qué tan saludable está mi suelo y si tengo que hacerle algún manejo previo al cultivo que yo vaya a establecer. Factores económicos, que ya los habíamos mencionado, tener en cuenta los mercados a los cuales se va a dirigir. Si es internacional, entonces tener en cuenta cómo es la normativa, ¿sí? El tema de las exportaciones y demás. Si es nacional, igualmente tener en cuenta pues esos aspectos, si es un mercado local o si es un mercado tal cual que cubra necesidades de autonomía y soberanía alimentaria, ¿no? Si es una huerta casera, una huerta pues para el autoconsumo. Y todo esto tiene que definirme finalmente pues el precio al cual yo voy a vender mi producto, mi cultivo. ¿Sí? Si por ejemplo es un producto que se venda de manera, productos orgánicos, ¿no? O agroecológicos, eso le da un plus, ¿sí? Y eso se tiene que ver reflejado finalmente en el precio en función de las técnicas que yo haya adaptado para sacar adelante mi sistema de producción. Bien. Hablemos un poquito de los cultivos de clima frío en Colombia. Ahora sí entremos en materia. ¿Cuáles son esos cultivos? Los que crecen y se desarrollan por encima de los 1800 metros sobre el nivel del mar. Clave tener en cuenta eso, clave recordar un poquito el tema de la altitud y los pisos térmicos y enfocarnos en esta parte. Tener en cuenta que son los cultivos que se desarrollan por encima de 1800, pero por debajo de los 2.800, máximo 3.000. ¿Por qué? Porque en esta altitud que estoy resaltando, si se dan cuenta, pues están los frailejones, reserva natural, prohibido implementar sistemas productivos ahí. Y ustedes conocen la importancia de los frailejones. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso y que pues recientemente se ha presentado alguna polémica referente al cultivo de papa con los terrenos, con el área que ocupa el frailejón. Entonces, tener en cuenta eso. Y en este piso térmico pues tenemos muchos cultivos, ¿no? Tenemos aquí el maíz, trigo, sí, papa, por nombrar algunos y ya vamos a profundizar un poquito más en ellos. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? El ciclo fenológico de cada cultivo. Y aquí podemos tener dos tipos de cultivos. Los transitorios, que son los que crecen o tienen un ciclo de crecimiento inferior a un año. ¿Cuáles? Por ejemplo, el maíz, la papa, la lechuga. ¿Sí? La mayoría de hortalizas de hoja podrían estar en este grupo, ¿no? Por ejemplo, la lechuga, ¿sí? Que podemos tener lechugas en 3 meses, ¿sí? Dependiendo de la variedad. La papa, promedio 5 meses o 6 meses. El maíz, 7, 8 meses, ¿sí? Tener en cuenta, menor a un año. ¿Listo? Y podemos tener cultivos semipermanentes cuyo ciclo de crecimiento es superior a un año. ¿Qué significa? Que se tienen varias cosechas previa renovación del cultivo. Aquí tenemos frutales como por ejemplo la mora, pera, frambuesa, ¿sí? Que podemos tener varias cosechas antes de que haya que renovar todo el cultivo. Y tenemos ornamentales, y por nombrar algunos, rosa, clavel, ¿sí? Y también hay hortalizas, por ejemplo, la alcachofa y el espárrago, que tienen un ciclo de crecimiento pues superior a un año. En esta imagen lo que podemos ver es algunos cultivos, de hecho hay cultivos de clima cálido también, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de cálido, es decir, por debajo de los 1800 metros está el algodón, arroz, melón, ¿sí? Pero pues aquí hay como más de clima frío, ¿no? Lechuga, arveja, papa, cebolla cabezona, fresa, frijol, ¿sí? El tomate se considera como intermedio, porque podemos tener tomate por encima de los 1800 y algunas variedades que se adaptan por debajo de los 1800. Entonces puede tener cualidades de clima frío y de clima cálido. Por eso lo llamamos más como un cultivo de clima templado. ¿Sí? Y hay varios cultivos que tienen esta característica. Bien, en este sentido también podemos tener cultivos promisorios. ¿Cuáles son esos? Los que son potenciales, nuevos para determinada región, pero que pueden aportar muchísimo en el ámbito ecológico, en el ámbito económico. ¿Sí? Es una especie poco conocida a nivel local o a nivel global. Y aquí está la definición que les decía. Puede tener potencialidades de ecología, conservación del medio ambiente, económicamente viables para determinada región. ¿Listo? Y vamos a ver algunos ejemplos. También se les conoce como prometedores, ¿no? Potenciales para algún fin. Aquí tener en cuenta que se pueden derivar del conocimiento empírico de algunas comunidades y también pueden derivar pues de algunas investigaciones realizadas. ¿Listo? Ejemplo de estos podemos mencionar los arándanos que tuvieron un gran boom hace algunos años,
y los tubérculos andinos. Si hablamos de estos tubérculos, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Oca, Uyuco, Mashua, que son de por sí poco conocidos. Estos tienen gran importancia, sobre todo en la región de la cordillera de los Andes, en Sudamérica, ¿sí? Que se cultiva mucho estas especies, sobre todo en el Perú, Ecuador, que tienen alto consumo. Mencionábamos el arándano, ¿sí? Prometedor también. Este tal vez poco conocido. Este es el níspero, que tiene propiedades medicinales. Bien, es poco conocido, pero tienen un uso potencial. Y este frutal familiar de la papa, de la familia de las solanáceas, que es la uchuva, ¿sí? También tuvo su boom hace algunos años y de por sí algunas personas no la conocen, ¿no? Entonces tenemos aquí la uchuva también como un exponente de esos cultivos promisorios. Bueno, aquí quiero centrarme un poquito hablando acerca de este sistema que está tomando gran fuerza hoy día. Se dice que la hidroponía es la agricultura del futuro. ¿Por qué? Porque representa un ahorro considerable en los recursos, un ahorro de espacio y vamos a mirar algunas técnicas de hidroponía que se pueden implementar hablando pues de sistemas productivos de clima frío. ¿Por qué es el boom? Precisamente porque rompe con esos esquemas tradicionales de siembra. Si ven aquí esta imagen, es una siembra de lechugas, bueno, de hortalizas, y miren las raíces que tienen. Este sistema no utiliza suelo, ¿sí? Y eso es lo que más impresiona, que puede crecer, como su nombre lo indica, en agua. Y miren el tamaño de las raíces que pueden desarrollar los cultivos que crecen bajo estas condiciones. Entonces, aquí, como bien dice, hace posible cultivar en forma casera. Aquí se rompe ese mito del espacio. Los cultivos hidropónicos se adaptan a cualquier tipo de espacio y condiciones. Si hay una pequeña área, un apartamento, allá no se necesita tener grandes extensiones de tierra o terrenos amplios para decir que tengo un cultivo. En un apartamento, en una pequeña esquina, se puede implementar un sistema hidropónico muy eficiente, ¿sí? Y tenemos varios tipos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el NFT y ya vamos a ver qué significa. NFT es Nutrient Film Technique, ¿sí? Es una técnica que permite tener este tipo de raíces a través de la recirculación constante de una solución nutritiva. Vamos a ver algunas imágenes. Tenemos el de raíz flotante, que es este, ¿sí? Las raíces flotan en una solución nutritiva. Tenemos aeroponía, que crecen en el aire, el uso de sustratos. De hecho, la floricultura utiliza mucho hidroponía en este sentido porque por ejemplo, cultivos como rosa y clavel ya se están pasando del sistema de producción en suelo a sustratos, como fibra de coco, cascarilla de arroz. Bien. Y también tenemos el uso de geotextiles biodegradables. Si hablamos de implementar un muro vertical, pues hay varias estructuras, dentro de ellas estos geotextiles que pueden tener una duración de 40 años. ¿Sí? También vamos a ver algunas ventajas de este. Bueno, entonces aquí hablando ya con imágenes, en estas fotos que ustedes van a ver a continuación, tenemos el sistema de NFT o Nutrient Film Technique, que en español se podría traducir como técnica de la película nutriente. ¿A qué hace referencia? A que por unos tubos o canales circula la solución nutritiva constantemente. Esto garantiza que las raíces de las plantas estén en contacto con esa solución nutritiva y también como está en constante movimiento, se recircula y se oxigena, ¿sí? Entonces, por esa razón es que ustedes ven esas raíces tan grandes. Este es un sistema casero, como a manera de caballón. Se implementan los tubos de PVC y por aquí recircula o fluye esa solución nutritiva. De hecho, en la mayoría hay que implementar bombas para que se dé esa recirculación. Algunos de estos sistemas pueden ser inclinados, ¿sí? Y eso facilita el movimiento del agua, y los que no, pues con ayuda de una motobomba impulsan como tal el movimiento. Bien, aquí en esta imagen vemos el sistema de raíz flotante. Se puede decir que es como un sistema de riego por inundación. Las raíces flotan en la solución nutritiva y pues aquí internamente esta solución nutritiva debe tener un sistema de oxigenación o de agitación para que no esté pues completamente quieta, ¿no? Y pues esto garantiza que las raíces también estén oxigenadas y que tengan el oxígeno y el aire necesarios para poder desarrollarse. ¿Listo? Aquí tenemos torres de aeroponía. Si ven, prácticamente es sembrar en el aire. ¿Cómo funcionan estas torres? Estas torres tienen aquí una motobomba inmersa junto con la solución nutritiva e impulsa internamente hacia arriba esa solución nutritiva.
aquí en la parte de arriba se distribuye a todas las raíces aquí de las plantas, esto es de manera interna, y las plantitas están sostenidas aquí en unos agujeros que tienen estas torres, ¿sí? Una torre de estas puede ocupar 1 metro cuadrado. Y si hablamos de altura, más o menos una torre de 2 metros puede tener 52 plantas. ¿Sí? 52 plantas por metro cuadrado, que en un sistema tradicional con suelo podrían ocupar 8 metros cuadrados. Hagan ahí la conversión y si hablamos de espacio, es impresionante el ahorro. Aquí tenemos una imagen de cómo funciona un sistema hidropónico, específicamente el de la raíz flotante. ¿Qué se debe tener en cuenta? El recipiente de la solución, el cual debe ser opaco. ¿Por qué? Si le llega la luz solar o si está expuesto, pues se puede inactivar como tal los nutrientes presentes en esa solución. Si entonces tenemos aquí la solución, una bomba de pecera, cuya función en este caso es oxigenar el agua, que esté en constante movimiento, y esto proporciona, pues, lo que les comentaba, esas condiciones de oxigenación para que la raíz también se pueda desarrollar. ¿Qué más tiene? Una lámina aquí, bueno, dice anime, esto es como una lámina de poliestireno, una lámina de icopor, ¿sí? Y esa lámina tiene varios agujeros donde va la planta, pero la planta tiene que ir en una especie de goma precisamente para que no vaya a caer aquí, sino que le sirva de soporte. Entonces, así se garantiza que las raíces van a estar en constante contacto con esa solución nutritiva. ¿Sí? Y por esa razón es que se desarrollan también. Incluso en estos sistemas es mucho más sencillo el tema de manejo de plagas y enfermedades. ¿Sí? Esto, si ustedes se dan cuenta, no se estaría utilizando tanto el suelo, se estaría cuidando, más porque hoy día los suelos se están utilizando no en función de la vocación, ¿sí? Se está haciendo un uso errado de este recurso que finalmente pues, nos da la alimentación. Entonces, ¿qué mejor que poder sembrar en el aire o poder sembrar bajo estos sistemas? Bien, aquí tenemos uno de raíz flotante, el cual, como se puede evidenciar, sistema casero se puede implementar con eh, neveras de icopor. ¿Sí? Aquí tener presente que la goma que vimos aquí en esta parte, esta goma en ese caso se está reemplazando por vasos desechables, aunque pues de hecho venden ese producto siendo más sostenible con vasos desechables perforados, se puede tener este sistema y las raíces se desarrollan muy bien. Tenemos aquí otro sistema también casero con botellas verticales y aquí pues el riego que se aporta aquí en la parte de arriba al drenar les funciona o les sirve para los siguientes niveles. También muy creativo. Tenemos en este caso un jardín con pallets o con estivas. ¿Sí? Tenemos este jardín vertical, este también se conoce como cuadro vivo. ¿Qué se debe tener en cuenta aquí? Se debe tener un marco o un soporte. Esta parte negra de fondo es el geotextil que les comentaba, pues que puede tener una duración de 40 años, ¿sí? Y está adaptado como tal a esas condiciones de humedad que se puede generar ahí. Entonces, por eso no se va a deteriorar. Este sistema se está implementando mucho pues hablando en términos de techos verdes, sobre todo en países con altas temperaturas que tienen veranos muy fuertes. Entonces lo que se hace es implementar aquí plantas adaptadas a esas condiciones que absorban el calor, que purifican el aire y eso reduce considerablemente el uso de aire acondicionado en estas regiones. ¿Sí? Entonces también está tomando mucha fuerza este tipo de jardinería. Tenemos aquí también eh, un jardín, se puede decir, en muros con botellas o con frascos de vidrio, ¿sí? Y también pues según la especie de interés, ya sea para consumo o sean especies purificadoras de aire. Listo. Eso era lo que les quería mostrar. Quería pues principalmente darles como tal esos lineamientos, ¿sí? Para que ustedes tengan presente qué se debe tener en cuenta a la hora de implementar un cultivo bajo estas condiciones, un cultivo de clima frío. Y claramente cerrando con el tema de la hidroponía que está tomando mucha fuerza y que hoy día en términos de sostenibilidad, uso de recursos, optimización de espacio y también de decoración, toma mucha fuerza. Entonces quiero motivarlos
y pues agradecerles de antemano por haber visualizado este video y no siendo más, pues nos vemos en una próxima ocasión con más contenido y con más material. Que estén muy bien.